Bueno, ahora sí entrando en materia con el juego, bueno, ustedes conocen que este juego lo hicimos a partir de un tablero. Mientras ustedes van viendo estos videos, voy a estar haciéndoles la versión digital del tablero. ¿Cuál es la idea? Que el tablero pues lo puedan imprimir para que puedan hacer el juego allí con él. Como los grupos generalmente no pasan de las 15 a las 20 personas, salvo 2 3 grupitos que son pequeños, que hagan grupos de 2 y a partir de lo que ustedes expliquen con esos grupitos de 2 pues puedan ir jugando en equipos. ¿Listo? Para el tema de los dados, pues yo creo que cualquiera tiene daditos de parqués en casa, entonces los pueden prestar. El que definitivamente no pueda encontrar dados en la Play Store, o sea, donde ustedes bajan las aplicaciones, allí pueden colocar tirar dados y ahí les sale la aplicación de tirar dados, que fue con la que jugamos el día de ayer. Entonces, bueno, vámonos con el primer caso. La señora Lucía, madre de Mateo de 19 años, está en búsqueda de apoyo en el ICBF para que admitan a su hijo en la escuela después de un tiempo de estar fuera de la ciudad. Entonces, tanto en este como en los demás casos, recuerden que la idea es que el grupo pueda identificar si hay un derecho vulnerado, si sí, si no, y en ese caso, pues, qué entidad, qué derecho está vulnerado, qué entidad les puede atender. Entonces, en este caso nos dice que Mateo tiene 19 años y están pidiendo el apoyo a ICBF. Este caso lo vimos el miércoles y veíamos que en este caso no aplicaba el apoyo de bienestar familiar porque la cobertura en el tema educativo es hasta los 18 años. Aparte de eso, digamos que la única posibilidad en la que tal vez se medie, y eso que es bastante difícil, no es imposible, pero sí se puede revisar, es si hubiese una situación de discapacidad. En este caso, allí en ninguna parte nos mencionan que Mateo tenga una discapacidad, entonces allí no estaríamos hablando en ningún momento de vulneración, porque Mateo ya tiene 19 años y ya es considerado un adulto. La número 2 avanza 4 casillas. La número 3, Juan, padre de Martín de 16 años, se encuentra buscando apoyo porque descubrió que su hijo ha consumido marihuana en un par de ocasiones y desconoce si también ha consumido otras sustancias. ¿Qué derechos se está vulnerando allí o qué se puede hacer? Entonces, allí Martín está viéndose expuesto a situaciones que pueden afectar el derecho a la protección, que se los expliqué en el video anterior. Sin embargo, es un papá que está buscando apoyo para su hijo, es decir, no está vulnerando sus derechos, antes está buscando cómo ayudarlo. En este caso, ¿quién lo puede ayudar? Lo pueden ayudar dos entidades. Uno, bienestar familiar, que se los expliqué en el video anterior, porque Martín tiene derecho a la rehabilitación y la resocialización. Entonces, ya la entidad encargada, que es bienestar familiar, pues decidirá si lo manejará dependiendo del nivel de consumo con una de sus instituciones o si definitivamente se debe manejar por salud. Entonces, si se va a manejar por salud, ¿ustedes qué deben hacer? Pues si el caso, en este momento el chico o la chica ha acabado de consumir, pues se hace el proceso por atención en urgencias médicas. En urgencias hacen todo el proceso de exámenes, identificar si ha consumido o no. Pero pues si no lo ha consumido en el momento, pero Martín le cuenta en ese momento al papá, mira, probé esta sustancia, no ya, pero la semana pasada o hace un mes, en fin, lo pueden hacer a través de cita médica general. Ya que hace el médico general, pues lo remite a psicología, le remiten exámenes y con eso se define qué hacer. Bueno, aquí aparece que la abuela de Andrea, este también lo vimos el miércoles, la abuela de Andrea pide ayuda pues su esposo dejó a su hija una herencia para que ésta fuera administrada con el fin de darle educación a su nieta, pero su hija se encuentra dándole otro uso a ese dinero. Creo que ese no está anotado allí en los derechos que les expliqué en el video anterior, pero hablamos de la protección al patrimonio. Esa también se las expliqué el miércoles. Entonces, cuando hablamos de protección al patrimonio, tiene que ver principalmente cuando hay ya un factor económico que está previsto, que es para un niño, una niña o un joven, y alguien le da un uso que no corresponde. ¿Qué entidad regula que este dinero sí llegue a este niño, niña o joven? Bienestar familiar. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de las diferentes oficinas de atención al ciudadano. Pero sí es
tanto vulneración al derecho al patrimonio, y también se puede entender como violencia económica, que también la conversamos el miércoles, que violencia económica aplica para cualquier grupo poblacional, puede ser hacia un niño, una niña, puede ser en la pareja, puede ser con los papás si son adultos mayores, este aplica para todo. Bueno, la quinta dice, elige un derecho de los niños, niñas y adolescentes y explícalo al grupo. Yo que hice el miércoles, como no habíamos visto a detalle la lista de derechos, lo que les pregunté es si conocían algún derecho de los niños y las niñas y que lo pudieran explicar. En este caso, Viviana fue la que nos explicó el derecho a la educación. Pero como vieron, y me voy a devolver un momentico, lo que hay son derechos. Entonces aquí vuelvo y se los muestro. De todas maneras, ustedes van a tener este PDF, esto no lo van a imprimir, ¿no? Solo van a imprimir el tablero. Estos derechos están en el principio pues del documento donde están estas casillitas de juego. La idea es que ustedes como líderes tengan las preguntas allí en el celular, que puedan ir a medida que va avanzando el juego en el celular, ustedes puedan ir leyendo las preguntas. Creo que de todo el grupo de líderes solamente hay 2, y eso que creo que una ya lo solucionó, creo que solamente hay una que se le dificulta un poco el tema del teléfono, pero le pueden pedir apoyo a una de sus compañeras. Bueno, en la número 6 tenemos, en una visita al centro de salud, asiste Vanessa de 3 años, quien dice su tía está gordita, pero la enfermera que le hace el chequeo médico le explica que está en obesidad grado 1. Ese también lo abordamos el miércoles. Aquí hacíamos la distinción de, y Sadie nos decía, pero es que si está flaquita es mal, pero si está gordita también. Todo dentro de unos parámetros. Si estás en desnutrición, pues tienes una cantidad de riesgos a tu salud. Si estás en obesidad, también hay una cantidad de riesgos a salud, porque como lo decía Marta, pues te expones a tener prediabetes, diabetes y de allí para allá un sinnúmero de enfermedades. Entonces, cuando estamos hablando de personas adultas como nosotras y como nuestras mamás que hacen parte de KGF, hablamos de que tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, y así no sean prácticas saludables o positivas, estamos tomando decisiones sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de niños o de jóvenes, estamos hablando de que tenemos que garantizar condiciones de bienestar para ellos, entornos protectores, como les dije en el video anterior. Entonces, cuando no se hace el adecuado acompañamiento a todo el proceso alimenticio de los niños y las niñas, bien sea que estén en desnutrición o bien sea que alcancen un grado incluso de la obesidad grado 1, estamos hablando de que se les está vulnerando un derecho. No estás garantizando condiciones de protección para un niño o una niña. Y me voy a devolver a los derechos para ver qué tipo de derechos se le puede estar vulnerando allí a un niño o una niña. Allí fácilmente podemos hablar de el tema de protección, derechos de protección, porque incluso estamos hablando de que se está sometiendo el niño a tener enfermedades. Podemos hablar de que la calidad de vida también se ve afectada, la integridad personal se ve afectada. En suma, el tema de desnutrición y obesidad es tan grave porque vulnera demasiados derechos de los que tienen los niños y las niñas. Eso como para darles un ejemplo. Bueno, según la ley 1098, bueno, eso no se lo dije al principio, quien rige todos estos principios de protección es la ley 1098 de bienestar familiar, quien nos dice cuáles son los derechos de los niños y las niñas. Claro que esto es más amplio, no solamente son derechos, también hay deberes, y no solo son de los niños, como lo dije arriba, cuando hablamos de la corresponsabilidad, son derechos y deberes de los niños, de las niñas, de la familia, del Estado y de la sociedad civil. Entonces, por acá está, ¿qué es protección? Lo hablamos por acá arribita. Ve, aquí están los derechos de protección, son ese que les dije que era tan amplio, que hablaba del secuestro, de la guerra, del reclutamiento, de verse expuesto al contagio de enfermedades, el trabajo infantil, el abuso. Incluso aquí en derechos de protección está un caso que también abordamos el miércoles en el juego, que era el tema del maltrato por exposición, cuando los niños y las niñas se ven expuestos a situaciones de abuso sexual a través de tener que ver a los adultos en situaciones que impliquen
las relaciones sexuales o incluso los tocamientos se consideran como una exposición allí. Bueno, y vamos acá en la séptima. La octava, retrocede 3 casillas. Novena, un niño que se encuentra vendiendo dulces en los semáforos, ¿qué derecho tiene vulnerado? Entonces, allí en derechos de protección aparece trabajo infantil. Aquí está. Incluso esto podría hilarse un poco más y entrar a mirar, bueno, el niño vende dulces en los semáforos y eso es trabajo infantil y está por allá en los derechos de protección. Pero ¿será que este niño aparte de eso tendrá EPS, tendrá tarjeta de identidad, estará vinculado al colegio? Entonces miren que por ahí derecho pueden haber muchísimos más derechos vulnerados. Y dependiendo del nivel de vulneración que tienen estos niños, niñas o jóvenes, pues ICBF también define cuál va a ser la medida de protección para ellos. Bueno, la décima dice, Luciana fue entregada en adopción en un hospital. El ICBF buscó una familia que le diera un hogar. ¿Qué derecho se garantizó? ¿Cuál creen ustedes? Bueno, esta conversación hubiera sido buena si hubiéramos alcanzado a hacer todo el juego. En este estamos hablando de el derecho a tener una familia. Realmente el derecho como está expuesto dice derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, porque lo primero que va a buscar bienestar es que el niño, la niña o el joven permanezcan en su familia de origen. Pero cuando definitivamente no se puede porque la familia no tiene las condiciones o porque, como en el caso de Luciana, la familia la entregó en adopción directamente, pues allí hay que buscar otro tipo de familia, ya no su familia de sangre, sino una familia que por decisión quieran que Luciana sea parte de. Entonces, ¿qué derecho se garantizó? El derecho a tener una familia. La 11, bueno, esta la vimos el miércoles. Julián tiene una relación con Alejandra, terminaron cuando ella quedó embarazada y desde que nacieron los gemelos, él no aporta, no está, no aporta económicamente. Allí que vimos cuál era el derecho a los alimentos. También está el tema de la custodia, pero la custodia dependerá si este papá quiere o no quiere participar del proceso de crianza. Digamos que lo básico y lo principal es que se está vulnerando el derecho a los alimentos y el miércoles también vimos cómo se activaba la ruta a través de la comisaría de familia para el tema de regulación de la cuota alimentaria y que si ya entraba todo el tema de custodia porque este papá quiere estar en la vida de sus hijos, pues ahí ya sería con bienestar familiar. Número 12. Doña Patricia llevó a su nieta Salomé de 4 años al hospital por dolor abdominal. Cuando pregunta por su avance la llevan con trabajo social, donde le explican que iniciará proceso en el ICBF porque no tiene registro civil. Entonces, ese lo vimos al inicio, allí que se está vulnerando el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 7 años debe tener registro civil. Entonces, hay mamitas que por desconocimiento dicen, no, es que tiene el registro de nacido vivo, con eso tiene. No, todos tenemos que tener algo que nos identifique y ante la ley, en este caso, es el registro civil. Entonces, para tenerlo muy en cuenta con las mamitas, porque a veces cuando se va al seguro, se va al hospital, a cualquier cita, siempre te lo van a preguntar. No tener el registro civil o no tener la tarjeta de identidad en el momento que se debe tener es una vulneración de derechos. Bueno, avanza 2 casillas, retrocede 3 casillas. Bueno, ya vamos llegando a la mitad. Don José lleva a su nieta Sara de 3 años con sangrado vaginal al hospital y en la entidad le dicen que no la pueden atender. Ese también lo abordamos el miércoles y hablábamos que era la vulneración del derecho a la salud. Por ahí hablamos con Luisa. Luisa fue la que les compartió la opción de la Defensoría del Paciente. Aparte de la Defensoría del Paciente, también hablamos de la Superintendencia de Salud y les compartía yo que incluso cuando ustedes llaman a la línea, cuando por ejemplo en el caso de don José que está en urgencias con su muchachita, en la línea de la Supersalud te preguntan si estás en urgencias, marca número tal. Y allí te atienden con más premura, más rápido para que estando en urgencias pues te puedan atender. De todas maneras, ahorita que les mande esta información, les voy a colocar aquí en el grupo el número tanto de la Defensoría del Paciente como la de la Superintendencia de Salud. Recuerden que igual cuando tengan alguna situación de salud de este tipo,
pues acá estoy para poderles apoyar en lo que necesiten mientras vamos aprendiendo el tema un poquito más. 16. Joaquín, abuelo de Mariana de 3 años, la lleva a una cita médica de control. Allí la doctora le pide el carnet de crecimiento y desarrollo y él dice que se le perdió en un trasteo. Entonces, ¿esta con cuál tiene que ver? Esto también lo vimos en los derechos hace un ratico. Derechos a la primera infancia. Ustedes recuerden, derechos a la primera infancia es que tengan su registro civil, su control de crecimiento y desarrollo y el carnet de vacunas. 17. Juliana, madre de Alexandra de 4 años, va al jardín a matricularla. En los requisitos le piden carnet de vacunas. La madre refiere que no cree en las vacunas, que estas son dañinas para la salud y no le ha aplicado ninguna. Este casito es un poco más común de lo que ustedes creen. Y ustedes no sé si han escuchado, porque salió mucho ahora en el tiempo del COVID, que hay un movimiento antivacunas. Y hay muchísima gente que no cree en las vacunas de ningún tipo. Pero esas son tus creencias tuyas como adulto. Volvemos al ejemplo que dábamos hace un rato con el tema de la obesidad y la desnutrición, que cuando hablamos de niños hay que procurar todos los derechos que están establecidos. Después de que ellos sean mayores de edad, pueden decidir sobre sí mismos, sobre su cuerpo y sobre lo que quieren. Entonces, en todo lado, acuérdense que los derechos de la primera infancia hablan de registro civil, crecimiento y desarrollo y carnet de vacunas mínimo hasta los 5 años. Que es lo que hablábamos en el ejemplo anterior, que era el de crecimiento y desarrollo. Entonces aquí, aunque esta mamá no crea en las vacunas, la niña debe tener sus vacunas, porque no tenerlas pues estaría afectando este derecho que les expliqué hace un momento. 18. Esta también la vimos el miércoles. Jesús tiene 16 años, tiene habilidades en mecánica, le ofrecen trabajo, pero los papás no lo dejan hasta que cumpla los 18. Entonces, ahí ya hablamos de que ante los derechos de bienestar familiar hay un permiso laboral para que los chicos puedan empezar su vida laboral, inclusive a partir de los 15 años, siempre y cuando se tramite ese permiso y siempre y cuando el chico o la chica quieran hacerlo. Avanza 3 casillas. Bueno, 20. Isabel tiene a su cuidado un sobrino con parálisis cerebral. En la escuela le dijeron que él no podía aprender y que no valía la pena matricularlo. Entonces, era un poco lo que les compartía al inicio. Sí o sí, independientemente de que sea una persona con discapacidad, todavía tienen incluso más derechos que los que están regulados en los derechos de los niños y las niñas. Entonces, como ven, me voy a volver al inicio. Cuando les dije ¿cuáles eran a grosso modo algunos de los derechos? Miren que incluso hay un apartado que dice derechos de los niños, niñas o adolescentes con discapacidad. Aquí no entré en detalle en este tema. Nosotros tenemos algunos de nuestros apadrinados con discapacidad. Es un número pequeño, pero que han sido mamitas, que han sido muy diligentes con el tema de salud y poco a poco van abriendo más puertas en el tema. Esto no lo abordé a profundidad porque es un tema de bastante tela que cortar. Seguramente más adelante hagamos un taller solo para el tema de discapacidad. Pero dentro de esos muchos derechos que implica para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad está que no te pueden decir que no te pueden negar el ingreso ni el cupo. Eso implica que la escuela te está vulnerando un derecho que está regulado por una ley todavía mayor, que es la que saca bienestar familiar. Eso es incluso hasta podría ser penal para el tema de la escuela. También hay unas entidades que regulan cuando hay este tipo de vulneración en discapacidad. Hay una secretaría de aquí de la alcaldía que maneja todo este tema. Hasta hace unos años la secretaria se llamaba Andrea Cuartas, manejaba todo el tema étnico de discapacidad y otro tema que se me escapa, pero hay una cantidad de derechos alrededor de la discapacidad. Aquí puntualmente en este ejemplo es que por el tema de discapacidad no se le puede negar el derecho a la educación. Ya saben que si tienen una persona en este tipo de situación, pues se acercan al subproyecto y lo abordamos. 21. Sebastián va a un bachillerato para hombres. Decidió que usaría el cabello largo y en el colegio le dijeron que lo suspenderían si no se lo cortaba y lo usaba, como decía, el manual de convivencia. Bueno, dentro de los derechos esto se llama el derecho a la identidad.
Los chicos pueden vestirse, los chicos pueden portar el cabello como mejor se sientan. Cada quien va construyendo su identidad a lo largo de su crecimiento y a lo largo de su desarrollo. Eso tiene que ver con el entorno que lo rodea y demás. Hoy por hoy es muy diferente. Hace algunos años, hace más o menos unos 6, 7 años, se viene trabajando en que los colegios, a pesar de tener un manual de convivencia que se debe cumplir, allí no pueden incluir exigencias frente al tema, obviamente el uniforme sí, pero no que si los chicos tienen el deseo de dejarse el cabello largo, o que si el piercing, o que si el tinte del cabello. Estas cosas ya no se pueden exigir porque hacen parte de la construcción de identidad de niños y niñas. Digamos que hay papás a los que les cuesta un poco este tema, y es una situación que debe manejarse más a nivel de familia. Pero aún así, por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo. A ver, ¿a quién cogemos de ejemplo? A Verónica. Entonces Verónica tiene a Imanol y Imanol le dice que se va a dejar el pelo largo y que se va a pintar el pelo. Si Verónica insiste en que no y que no y que no lo deja, como Imanol tiene derecho a la información, si él conociera esta ley, Imanol puede decir ante Bienestar Familiar: es que mi mamá no me está dejando dejar crecer el cabello y yo lo quiero hacer por esto, esto y esto. En este caso la ley actuaría a favor de Imanol porque eso lo protege su derecho a la identidad. Bueno, esta se repite, por allá arribita también la vimos. Elegir un derecho y explicarlo al grupo. Ya casi vamos terminando. El 23, Yuri lleva a su hija Adriana de 16 años a Profamilia a conocer el proceso de planificación familiar. Las madres del colegio lo ven mal y señalan este comportamiento como de mala influencia para los demás. Aquí lo mencionaba un poquito en la anterior y tiene que ver con el derecho a la información. Ya los chicos tienen la posibilidad de decir: es que yo quiero saber cómo planificar, yo quiero saber qué hacer ante X situación. Inclusive el tema de planificación familiar es algo que se ha intentado promover con jóvenes, también en términos de los factores protectores y el autocuidado, por toda la cantidad de situaciones a nivel de abuso sexual, a los peligros que se ven expuestos en diferentes esferas de la sociedad. Entonces, si bien las madres del colegio están viendo mal la situación y lo ven como una mala influencia, pues esta mamá está garantizando el derecho al acceso a la información de su hija. Bueno, por acá avanza 2 casillas, retrocede 3 casillas y vamos cerrando. Emanuel tiene 3 años. En la escuela observa que con frecuencia toca sus genitales. Esto también lo vimos el miércoles. Lo que desconocen es que sus padres viven en una habitación donde el niño duerme al lado de la cama y estos sostienen relaciones sexuales en presencia de este, pues creen que el niño no lo comprende. Entonces, como lo conversamos el miércoles, esto es abuso por exposición. Y cuando hablamos de abuso por exposición, estamos hablando, uno, de que se está vulnerando el derecho a la protección. Y dos, también es abuso sexual. Recuerden que, como lo conversamos el miércoles, abuso sexual no es solo penetración, abuso sexual es tocamiento, abuso sexual es ver actos sexuales sin la edad de tenerlo o sin consentimiento. 27. La mamá de Sharon fue citada al colegio porque la niña presenta una quemadura sin tratamiento. Ella dice que no la llevó al médico porque tiene 6 hijos más que cuidar y no tiene tiempo, por lo que los deja solos en casa para ella poder ir a trabajar y conseguir para la alimentación. Entonces, aquí estamos hablando de una vulneración sin duda a la calidad de vida, porque la niña tiene una quemadura que no ha sido tratada. Estamos hablando de vulneración al derecho a la salud porque tenía que ir al médico y no fue al médico. Y algo que no lo anoté cuando les hice el barrido general de derechos, pero que les expliqué que hoy en día aplica casi para todo, y es la negligencia en el cuidado. Negligencia en el cuidado es maltrato, y como les decía, bueno, para las que no estuvieron el miércoles, negligencia en el cuidado es la causal más elevada, o la número 1, por la cual llegan los niños y las niñas y los jóvenes al sistema de protección, es decir, a bienestar familiar, a cualquier tipo de proceso. Negligencia en el cuidado es pecar por omisión.
no estás haciendo cosas que debes hacer para garantizar la protección. En este caso, esta mamá pues tiene unos temas de tiempo, tiene otros niños que garantizar su cuidado, pero igual está omitiendo llevar a la niña a que le traten la quemadura. Esto es omitir, y esta omisión es tomada como negligencia en el cuidado. 28. ¿Qué elementos se deben cumplir en el derecho integral a la primera infancia? Entonces, ese ya lo vimos bastante hace un ratico, pero se los vuelvo a recordar. Entonces, el tener el registro civil, las vacunas y el crecimiento y desarrollo. Primera infancia, estamos hablando de los 0 a los 5 años. Y 29. Corresponsabilidad es, se acordarán de aquí a que estén terminando este video que es corresponsabilidad. Me voy a devolver y con eso cerramos. Corresponsabilidad. Entonces recuerden, ¿quiénes hacen cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Pues en primera instancia tendría que ser la familia. Pero cuando la familia falla, ¿quiénes quedan? Pues queda el Estado, que ya hablamos que es la entidad de salud, la entidad educativa y la sociedad civil. Entonces es cómo actúo yo si sé que mi vecinito está viéndose expuesto a violencia. Y por eso se habla de la corresponsabilidad, que es ¿qué? Responsabilidad compartida. Responsabilidad de la familia, pero el Estado le apoya, responsabilidad de la familia, pero la sociedad civil apoya. Entonces espero que a pesar de la premura haya sido clara la información. Igual voy a estar pendiente si alguna tiene dudas. Espero que las demás hayan logrado programar sus reuniones, bien sea para el fin de semana o la próxima semana, para que alcancen a ver bien el material. Y bueno, quedo súper pendiente a cualquier duda que requieran.